bienvenidos a un nuevo episodio de estas cápsulas, podcast o como lo queramos llamar, que tiene como finalidad poder platicar un poco más sobre la óptica penal, sobre la práctica y prácticamente lo que sucede en el día a día. Hoy hablaremos sobre dos casos en particular, si nos da el tiempo, para poder analizarlos y saber qué es lo que sucede en este tipo de eventos. Así que estoy con Irving Arellano, soy Adrián Arellano, su servidor, y este es un podcast de Vega MacGregor Arellano. Así que bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias Irving. Pues bueno, como siempre es un gusto estar aquí. Vamos a platicar respecto de estos asuntos que son de suma relevancia porque pueden darnos una idea de qué es lo que pasa día con día. Primeramente podremos ver y dar una introducción respecto de qué pasa cuando te llegan a detener y tú estás en tu casa o estás simplemente en tu negocio y sin deberla ni temerla te lleva la policía. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué es lo que puede continuar o qué trámite le tienes que dar, ¿no? Entonces, primeramente abordaremos ese punto y digo, ¿cuál sería el tema que tocarías tú? Creo que la importancia sobre esta línea es justo partir de la base de qué pasa cuando te detienen y una vez detenido, qué puede suceder, pero desde una historia verdadera o de una historia real para que quienes nos escuchen sepan que este tipo de cosas suceden, o aparte de que lo sepan, conozcan qué se tiene o qué se podría hacer referente a una detención tal vez ilegal, a una detención que tenga tintes un tanto pues extraños, ¿no? Derivado de cómo es que se lleva a cabo esta forma de llevar a los operativos, la inteligencia y demás. Entonces creo que está muy interesante el caso que vamos a platicar sobre una detención que se lleva a cabo de manera inusual en el sentido de cómo es que generan la inteligencia para poder detener a esta persona, pero realmente lo que había detrás de esta primera detención era una segunda detención mucho más, por así decirlo, grave en cuanto al delito que se le está imputando. Entonces, Irving, si nos quieres platicar un poquito de este caso, ponnos en contexto y de ahí vamos platicando, ¿te parece? Sí, mira, vamos a comentarlo. Primeramente, en un día nos llaman para que justamente podamos atender un asunto que llega al despacho. Cuando acudimos, platicamos, nos entrevistamos con el cliente pues era el familiar del imputado. Nos dice el cliente, ¿sabe qué? Pues es que el día de ayer estaba mi hijo en su barbería, él trabajaba en una barbería, y lo que ocurrió es que de repente aproximadamente a las 4 de la tarde ingresaron diversos policías de investigación que se encontraban pues vestidos de civil y empezaron a correr a la gente, a los clientes de mi hijo de la barbería, cuando pues ya estaban prácticamente nada más ellos con el hijo de nuestro cliente, pues proceden a decirle pues una serie de groserías y le hacen el señalamiento de sí, fuiste tú, no te hagas, tú fuiste el que la mataste. Él, sin saber pues a qué se referían, pues les dice, pues a ver, explíquenme qué, y pues acto seguido le comienzan a dar golpes en el abdomen, y aproximadamente eran como 5 o 6 elementos. O sea, diversos elementos de seguridad ingresan a un inmueble sin alguna autorización, ni mucho menos, porque aquí creo que vamos paso a paso en el sentido de esta línea del tiempo, que es interesante. Cuando un policía puede entrar a un domicilio particular, a un local particular, siempre y cuando exista o una autorización por parte de quien legítimamente lo pueda dar, el dueño, el apoderado legal y demás, o cuando tenga una orden judicial. Y entiendo que en este primer momento los policías llegaron y se metieron a la brava, ¿no? Es una cuestión que deja en incertidumbre porque pueden preguntarse, bueno, y pues ¿cuál es la garantía de que yo pueda ejercer mis derechos como ciudadano a pues, llevar a cabo mi vida cotidiana? Y en una de esas, pues llega la policía y pues te lleva. Pues ya se lo llevan y lo ponen a disposición del Ministerio Público.
A nosotros, cuando estábamos hablando con nuestro cliente, nos dice justamente, pues es que lo detuvieron y dicen que está involucrado en un delito de feminicidio. Entonces nos damos a la tarea de empezar a buscamos notas pues de periódico, notas en internet, y nos sale que efectivamente en una colonia allá por la San Felipe había ocurrido pues lamentablemente un hecho donde unas personas llegan en una motoneta y hay están afuera de unos tacos, dos personas que están sentadas en la banqueta cenando sus tacos. Era una niña, un adolescente de aproximadamente 16 años y su papá, el papá aproximadamente 40 años. Cuando pues llega una motoneta, se baja pues, la persona que venía con el de la moto, saca un arma de fuego y le dispara al señor y también le dispara a la adolescente, privándolos a ambos de la vida. Se observa cómo se suben a la motoneta y se escapan. Entonces, llega la moto literalmente a llevar a cabo una ejecución, ¿no? Llegan, los ven en el puestito y ahí se bajan y accionan el arma. ¿Qué era lo lógico? Dice, pues uno acude al Ministerio Público, sabemos que hay fiscalías especializadas, entonces pues esto tendría que ser del conocimiento de la Fiscalía de Homicidios o de la Fiscalía de Feminicidios. Porque ojo, aquí es importante que se sepa, para quienes nos escuchan y que posiblemente no estén familiarizados con el hecho de la investigación de los delitos y demás, todas las fiscalías, no solamente las de la Ciudad de México, tienen áreas específicas y especializadas para ciertos tipos de delitos. Por lo menos aquí en la ciudad, la fiscalía se divide en varias áreas especializadas en ciertos casos. Delito, por ejemplo, el de feminicidio, que es un evento o un tipo penal socialmente relevante que tiene una fiscalía especializada para su atención. El delito de homicidios, delitos de alto impacto, por así decirlo, el de los fraudes, que pues, es una fiscalía de financieros. Entonces hay ciertas fiscalías especializadas, pero cuando tú no conoces necesariamente si tu asunto es de alguna fiscalía determinada, tan sencillo como poder presentar una denuncia en la Oficialía de Partes Común de cualquier fiscalía y ellos serán los encargados de remitir a donde son competentes, es decir, quien tiene que conocer de ese asunto, ¿no? Y digo gracias ahí por la aclaración, porque justamente surgen muchas preguntas también respecto a estas cuestiones. Comenzamos a buscar ahí en la agencia y para sorpresa nuestra pues no estaba el nombre de nuestro representado o a la persona que íbamos a representar. Continuamos buscando, pasamos a preguntar con el Ministerio Público y para sorpresa nuestra pues no había nada, o sea, no había nada, no lo tenían registrado. Es más, dicen pues no, la guardia anterior que pudo haber recibido la puesta a disposición pues tampoco tiene conocimiento. Porque incluso cuando tú llegas a una fiscalía, la que sea, que trabaja con detenidos, aquí también hacer una distinción. Las fiscalías, hay fiscalías que trabajan sin detenido, que tienen un horario determinado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y hay fiscalías que por su naturaleza necesitan estar 24/7 personas que te reciban en cualquier circunstancia. Si tú quieres ir a denunciar a las 3 de la mañana y demás, eso se denomina puesta a disposición cuando el policía detiene a una persona y la pone ante el MP. Entonces, en este tipo de casos, cuando alguien es detenido en esas circunstancias, sale en una pantallita. Siempre que llegas a la fiscalía, hay unas pantallitas afuera y ahí te señala, a ver, se detuvo a tal y tal, y este es el número de carpeta. Usualmente, así es donde te das cuenta que la persona esta fue puesta a disposición, paralelo al Registro Nacional de Detenciones, que no lo hemos platicado aquí, seguramente lo platicaremos en algún momento, en algún podcast, sobre cuál es la trascendencia del Registro Nacional de Detenciones. Cuando alguien es detenido, se supone que te tienen que registrar inmediatamente en esa plataforma que es consultable a través de internet. Cualquiera de nosotros lo puede consultar y ahí es donde se supondría que te tienen que decir hacia dónde va tu detenido. Pues es relevante también todo esto que platicas, Adrián, porque das un contexto a quienes no tienen una relación o no han estado en temas legales, que digo, no es que se los deseemos, pero pues principalmente para colegas, ¿no? Y estudiantes que pues conocen términos, pero quienes no, pues ha hecho ahí el señalamiento.
Y de repente pues nos dice uno de los agentes de investigación, nos dice, ¿sabe qué? Pues ya encontramos el nombre de la persona que busca, solamente que no está, efectivamente no está en esta agencia, está en la agencia de narcomenudeo. Y aquí es donde viene el tema que nos causa pues cierta extrañeza. Pues ¿qué tiene que hacer una persona que está señalada de homicidio en una fiscalía de narcomenudeo? Los hechos que nos habían platicado pues no tenían nada que ver. Entonces ya vamos a la fiscalía de narcomenudeo, hablamos con el Ministerio Público, nos dice sí, yo tengo la carpeta, tengo puesto a disposición, tengo detenido a su representado, a la persona que va a representar. Se habla, nos dice sí puede pasar, aproximadamente eran las 11 de la mañana, nos dice sí, dice véngase aproximadamente a las 5 de la tarde y a esa hora ya le tomo la declaración, le subo al imputado, dice si quiere ahorita deme unos 20 minutos, le doy su pase de entrada para que ingrese a ver a la persona detenida. Cabe señalar que las personas pues están en unas galeras, ¿no? Tú has llegado a ir a las galeras, ¿no? Sí, las galeras son como pequeñas. Justo hace poco hice un video ahí en TikTok que me decían las galeras es lo mismo que los separos. Entonces les comentaba, desde mi punto de vista físicamente pues es lo mismo, es un lugar donde te van a tener privado de tu libertad. Los separos, entiendo, se podría conceptualizar socialmente como el lugar donde te llevan cuando cometes una infracción y una cuestión netamente pues, civil, un juzgado civil, te llevan a los separos y demás. Pero al final del día es lo mismo, es un lugar donde vas a estar privado de tu libertad. Cuando estás detenido, pues te llevan al MP, y el MP, la mayoría de las agencias tienen estas famosas galeras, que pues son lugarcillos ahí, a veces abajo de las fiscalías o al lado, donde pues, te van a tener ahí privado de tu libertad durante 48 horas por regla general, y por algún caso excepcional pues podrás salir en libertad en términos de un artículo que por ahí también platicaba en un video sobre el artículo 140, pero pues bueno, creo que eso también será importante platicarlo en otro evento, porque a ver, es mucha información. Entonces, ¿qué pasó cuando esta persona la metieron a las galeras? Pasamos a galeras a ver a este representado, que vamos a llamarle el señor Felipe. Pasamos a ver a Felipe y pues ya nos empieza a platicar. Le preguntamos obviamente, oye, pues ¿qué pasó? ¿Por qué te están relacionando? Cuéntanos bien, ¿no? Aquí hay un punto importante, que el cliente pues siempre le tiene que decir la verdad a su abogado, porque En teoría te tendría que decir la verdad. Sí, y es que básicamente cualquier detalle puede ser de suma importancia. Que de repente pasó algo y dices, ay, pues es que tú me dijiste azul y ahora resulta que hay un verde. Ah, pues es que se me pasó decirte que había un verde en la mañana, pero pensé que era irrelevante. Pues esos temas irrelevantes pueden incidir en la libertad o que te quedes privado de tu libertad. Entonces esto es importante. Cuando le preguntamos, no sé, pues no sé, yo estaba trabajando, cuando de repente llegan los policías, me meten a la patrulla y me llevan. Y le digo, ¿qué pasó después? Dice, pues antes de llegar a la fiscalía hay un parque, ahí Los Galeana, el parque Los Galeana, dice, ahí me llevaron, hay como muchos trailers estacionados, y ahí afuera pues me empezaron a golpear, dice, me pegaron en las costillas, me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y me decían que ya lo aceptara, que admitiera que yo había matado a la chica. Y yo pues no sé qué chica, de cuál mujer me hablan, yo no sé, desconozco totalmente. Este sujeto no sabía ni por qué estaba ahí, pero lo habían detenido y lo habían relacionado con un delito que él asumía no había cometido. Entonces tenemos el primer punto, a ver, están relacionado con un hecho que no cometió, una injusticia, por así llamarlo. Entonces pues seguimos ahí platicando ya, luego, entonces, pero ¿qué tema? O sea, ¿por qué? ¿De dónde sale todo esto? Dice, pues mira, fíjate que un día antes estoy en un chat con unos amigos y hay un amigo, dice, pues le hablo, pero pues no es como mi cuate, pero pues ahí echamos carrilla, ¿no? Echamos relajo con él. Le preguntamos, bueno, a ver, ¿y qué tiene que ver esta persona? Dice, mira, lo que pasa es que días previos esta persona se había conflictuado con otros sujetos, ¿no? Estamos hablando de la colonia San Felipe, recordemos, ¿no? Una colonia que no es muy pues bueno, tiene ciertas particularidades, ¿no? Para que no se vaya a sentir aludido nadie. Y lo que ocurrió fue simplemente que pues este sujeto se había hecho de problemas con otro amigo
y días antes habían tenido un partido de fútbol. Y en este partido de fútbol, pongámosle Luis, que es el amigo de Felipe, Luis comienza ahí a decirles a todos, a tratar de presumir que él era muy buen jugador, que él metía goles, etc. De repente en ese partido las cosas pues empiezan a calentar los ánimos y Luis se empieza a enojar porque pues no logra demostrar sus habilidades dentro del fútbol, ¿no? De este fútbol ahí en ese partido amistoso. Se empieza a hacer de palabras con el otro equipo y de repente pues vienen los golpes. Dejan, como le dicen, el tiro cantado entre estas dos personas, entre Luis y el otro sujeto, y resulta que el otro sujeto pues le termina propinando una tremenda golpiza a Luis, lo deja tirado y pues todos empiezan a reír, le dicen, ya ves, pinche Luis, eres bien no que hablador, muy bueno, ¿no? Sí, muy hablador. No que muy bueno para el trompo y pues ya. Como dicen, siempre el que más habla es el que termina peor y pues sí, siempre pasa, ¿no? Como que el que quiere, ¿no? A veces, ¿cuántas veces no hemos visto videos de siempre el que se baja de los vehículos a agarrarse a madrazos terminan tirado en el piso y lamentablemente a veces hasta con una consecuencia mucho mayor? Sí, entonces pues ya prácticamente después de esto pues Luis queda pues muy agraviado, ¿no? Queda muy molesto por esta circunstancia y ya sabes, de la típica amenaza que no falta de hijo de tu tal por cual vas a ver, esto no se va a quedar así, pues no le dan mayor importancia y pues ya cada quien se va a su casa. Ese día por la noche, entonces donde entra Felipe, dice Felipe pues está en un grupo de un chat con unos amigos donde está Luis y Luis manda un mensaje y le dice, me voy a cargar a esos, ya saben, esos hijos de la chingada, ¿quién me ayuda? Y a Felipe se le ocurre contestar, yo te ayudo, yo voy contigo. Poner la manita, yo soy tu amigo fiel. Entonces, pues Felipe dice, pues yo nada más lo hice por echar ahí relajo, buena ¿no? onda, ¿no? Respaldar. Entonces, este problema hasta ahí quedó, ¿no? Curiosamente, cuando mandan el mensaje en la noche, es esa misma noche, pero más noche, cuando ocurre el evento. ¿Quiénes son las personas a las que privaron de la vida? Prácticamente se trataba del papá del cuate que le dio la golpiza a Luis en el campo de fútbol y de la hermana de este cuate. Entonces imagínense cómo va a trascender. O sea, el papá y la hermana nivelan el entierro y seguramente ni siquiera sabían de qué se trataba y por una tontería realmente pues ocurrió este tema, porque ni siquiera fue un ajuste de cuentas, no fue ni un robo, o sea, fue una venganza pues una cobarde, tanto extralimitada, ¿no? Y cobarde al final del día. Pues evidentemente sí hay una circunstancia o una conducta por parte de una persona, que en este caso no era la persona detenida, que cometió y privó de la vida a dos personas que nivelan el entierro, como bien lo dices, y que aparte pues que pues cobarde en el sentido literal de la palabra por llegar y pues, ni siquiera percibir la manera en la cual se ejecutó el hecho, ¿no? Y luego aquí lo interesante es que al final detienen a la persona que ni siquiera estuvo en el lugar, que ni siquiera estaba involucrado en el tema. Posiblemente sí es muy debatible sobre este mensaje donde decía pues yo te ayudo, pero bueno, al final del día los mensajes no son constitutivos de delito. Hay un tema de el iter criminis, el cómo se genera este delito y cuando lo ejecutas, pero aquí pues no hubo ejecución por parte del sujeto detenido. Así es, y justamente no es nada más el tema del mensaje, porque eso es lo que nosotros teníamos conocimiento en ese momento. Lo que ocurrió fue justamente, el mensaje es un indicio, genera una sospecha de que pudo haber pasado, pero lo que termina de cerrar esta pinza con este Felipe es que él manejaba una moto, y en su barbería tenía un casco blanco, el cual coincidía con el casco de la persona que se bajó en la motoneta a privar de la vida a estas dos personas. Entonces pues dice la policía, pues este es el bueno y pues vente para acá.
que es algo que no vimos al principio. Recuerdan que les dije, llegamos a la Fiscalía de Homicidios a preguntar y no estaba. Lo que no habíamos visto es que el tema de la flagrancia estaba interrumpida. Si Felipe hubiese estado en la Fiscalía de Homicidios, se iba a ir fácilmente libre porque él no contaba con el supuesto de la flagrancia. Ya había pasado más del tiempo que establece. ¿Qué es la flagrancia? Pues es, ¿cómo lo podrías definir? Cuando estás cometiendo un hecho delictivo y te detienen en ese momento, para efectos prácticos, yo agarro este libro y en este momento yo me pelo y entonces me agarran en ese momento de que yo estoy agarrando el libro y me lo quiero robar, o incluso me lo robo o lo agarro y me salgo de aquí de donde estamos y me detienen allá afuera. Este tipo de cosas es detener a la persona cuando está cometiendo la conducta delictiva o el delito, el crimen, como lo quieran llamar. Es correcto, muchas gracias. Entonces, en este caso, pues esta hipótesis, que es por la única que pueden detener a una persona, nada más te pueden detener por dos cosas: orden de aprehensión y por temas de flagrancia. Entonces, el caso urgente, pero ya casi nadie lo usa, ¿no? Sí, no, es muy complicado y eso también lo hablaremos después, pero bueno, en este caso la flagrancia no se cumplía. Entonces, la primera duda es, bueno, a ver, si no había orden de aprehensión y no había flagrancia, ¿por qué motivo lo detuvieron? Ya después de platicar con él, regresamos más tarde a comparecer a la carpeta de investigación, nos dan el acceso a la carpeta de investigación, revisamos y resulta que lo ponen a disposición porque dicen que los policías, el mismo día que lo habían detenido en su barbería, hay un informe de un policía no era un policía de investigación, era un policía preventivo, en donde dice que estaba haciendo labores de prevención del delito, haciendo un rondín, cuando aproximadamente a 6 metros de distancia observa a 3 personas en actitud sospechosa recargadas afuera de una unidad habitacional, por lo cual se aproximan y al irse acercando en la patrulla, dice este elemento aprensor que observa como uno de los sujetos saca de su bermuda del lado izquierdo un envoltorio con material verde en su interior, lo cual se le hace pues una sospecha. Se continúan acercando y en ese momento observan que la otra persona que estaba ahí, el quien entonces era Felipe, pero no está identificado en ese momento, saca un billete de color verde de su bolsa, de su pantalón, lo entrega y acto seguido le entrega este envoltorio con vegetal verde. O sea, supuestamente estaban comprando droga, ¿no? O sea, entonces les digo, porque esta narrativa sabrás tú que pues creo que es la de Machote, o es la que usan prácticamente en muchas agencias, cuando el hecho pues está raro o está, como le decimos nosotros, lo están cuadrando. Sí, y ojo, a ver, porque también luego no sabemos quiénes nos escuchan, no es un tema ni un ataque hacia los elementos de seguridad ni a la policía, ni es una queja como partícipes de ese evento. Ese asunto se concluyó, ese asunto ya tiene pues, ya bastante tiempo, pero a lo que vamos es, a veces pasan este tipo de narrativas en las cuales incluso hasta hay jueces, me ha tocado jueces de control que señalan que este tipo de narrativas resulta ilógico, porque como tú puedes ver de aquí a tantos metros qué están haciendo y cómo es una actitud sospechosa. Igual y qué tal y yo le estoy dando a mi hermano una bolsa que tiene, o una bolsita que tiene pues, algo, no sé, igual y no marihuana ni droga ni nada, pero o sea, ¿qué te da como objetividad que efectivamente estás cometiendo conductas delictivas en ese momento? Entiendo perfectamente que es un tema de prevención del delito, es un tema de evitar también cierto tipo de circunstancias mayores, pero hay casos que a veces esto se extralimita y lo llevan a un punto en donde dices, bueno, ya esta narrativa ya se escucha ya muy fantasiosa, ¿no? Sí, sobre todo esto que tocas es muy importante, porque sí, la narrativa fantasiosa pues es el punto que toca en este asunto. Y como dices, no es un tema de queja, pues simplemente entendemos que los servidores públicos pues hacen su trabajo, o incluso pues hay veces en los que tienen que hacer algo
aunque sepan que no están tan dentro del marco de la ley, pues es algo conocido, ¿no? No venimos nosotros aquí ni a persinarnos ni a darnos golpes de pecho, porque pues por eso somos abogados penalistas. En la calle conoces muchas cosas y te topas con tantas que eso te da las herramientas para poder salir adelante en los asuntos que se te presentan. ¿Qué pasó aquí en este supuesto? Se hace, les reitero, toda esta narrativa por parte del policía señala que esto le da a él la pauta para acercarse y preguntarles qué están haciendo. Cuando se acerca, los ve nerviosos y alcanza a percibir que efectivamente el material dentro del envoltorio que había visto pues corresponde con la marihuana, porque él dice que esto es por sus, ¿cómo le llaman? Por su experticia, porque tenía cursos, ha tomado cursos y todo, que por eso él sabía que era marihuana, por lo cual procede a hacer el aseguramiento. Lo que llama la atención es porque de la que probó, sabía que era marihuana. lo que llama aquí la atención es de que pues nadie corrió, nadie se echó, pues nadie se opuso, es más, hasta accedieron a que les hicieran la revisión a sus pertenencias, y aquí es donde dice el policía que advierte que traían aproximadamente 200 envoltorios de marihuana, por lo cual pues bueno, proceden a asegurarlos y los ponen a disposición. Únicamente que ya cuando se los iban a llevar, uno de estos sujetos, porque eran, ya ven que les dije que eran 3, uno de ellos es el que se echa a correr, dice pues ese ya no le dan alcance, pues quién sabe dónde quedó, y quedan 2, el que traía la marihuana y el que traía el que iba a guardar el dinero, que en este caso era Felipe. Entonces pues ya los van a poner a disposición, pero el otro sujeto es el que se pone medio loco y pues ahí empieza a aventar golpes y saca, creo que hasta dicen, un arma de fuego. Avienta caratazos y también se pela, entonces se queda nada más con uno. Dicen por ahí de los 3, ¿cómo dicen? De los 3 perritos que tenía, ya nada más me quedó uno. Aquí la narrativa de los policías es: llegamos a detener, todos se nos pelaron, se nos quedó uno. ¿Quién? El que pusieron a disposición y el que estaban involucrando con otro asunto relacionado, en este caso, en un delito de homicidio y de feminicidio. Entiendo que así era la clasificación en un tema de esta operación. Que hay algo bien interesante, porque yo hace tiempo escribí un artículo sobre algo que seguramente le llamarán de otras maneras en otros lados, o incluso los propios elementos de seguridad, pero hay una cosa que le dicen la famosa operación tornillo. ¿Qué es la famosa operación tornillo? Cuando yo como policía detengo a una persona por alguna razón determinada, y entonces busco la manera de poder generar jurídicamente lo necesario para que esa persona esté detenida. Ejemplo: si yo te detengo a ti porque te vieron robando o te vieron con algo robado, entonces te llevo ante el Ministerio Público y busco a una persona que usualmente ni siquiera la buscan, tienen INES. Entonces llegan y dicen: pues ella fue la víctima. Y entonces ya tienes ahí la querella necesaria y ya tienes tu justificación para que la persona esté detenida. En este tipo de casos, igual, yo quiero librar una orden de aprehensión, yo quiero involucrar a una persona por un delito que ya se está investigando en este lado, pero no tengo este elemento que decía Irving hace rato, que no es flagrante. ¿Por qué? Porque tú mataste a alguien hace 2-3 meses, pero no te puedo detener por eso. Sin embargo, ¿qué es lo que se acostumbra o se estila a realizar? Entonces te invento un delito en donde te detengo inmediatamente por un tema de narcotráfico, que es lo usual, que yo siempre he señalado. Aquí me causa mucha sospecha de dónde sacan ese material verde, porque ese material verde de repente como que aparece, ¿no? Y hay muchas historias en el argot de cómo le señalan, que si el agricultor, es que porque siembran, etc. Entonces aquí es eso, es justificar la forma en la cual detienes a una persona por un delito diverso, por el tema de en este caso, narcotráfico, ¿no? Y una vez que tienes ya detenida a esta persona, esta primer investigación pues te da la pauta para poder librar la orden de aprehensión. Y una vez que ya se resuelve este tema, lo saquen o lo que sea, pues va saliendo del reclusorio y véngase para acá, porque te ejecutan la orden de aprehensión de este segundo evento,
Entonces ahí viene lo bueno. Así es, entonces digo, aquí el punto, porque es un tema que puede tocar varias aristas y que incluso lo podremos usar para retomar otros aspectos en pues en otras pláticas que tengamos, pero aquí el punto toral fue ¿no? Lo llevan, ya lo ponen a disposición y por estas circunstancias se encuentra en la Fiscalía de Narcomenudeo. ¿Qué es lo que sigue o qué hacer en este supuesto? Pues bueno, prácticamente lo más importante cuando pues ya estás ahora sí que en el problema es nunca te reserves tus datos personales, ¿no? Tienes que dar un domicilio donde puedas ser ubicado. ¿Por qué? Porque si no vas a generar un riesgo procesal y aunque estos delitos no ameritan prisión preventiva, solamente por el hecho de no haber dado un domicilio van a decir después que no estás localizado y con esto pues te pueden meter a prisión y ahí te vas a quedar un rato hasta que se resuelva tu proceso. Y ojo, es bien interesante, o mejor dicho, es bien importante esto porque ¿cuántos no tenemos irregular nuestro domicilio, por ejemplo? Yo tengo, no sé, ese ejercicio siempre lo hago en el salón de clases porque les digo, a ver, ¿quién vive con sus papás? No, pues yo. ¿Quién vive solo? No, pues yo. ¿Y tu INE qué domicilio trae? No, pues el de mis papás. Y entonces, ¿dónde vives? No, pues ese no lo he dado de alta. ¿Y tu RFC qué trae? No, pues el de mi abuelita. Entonces ya por lo menos tienes 3 domicilios en los cuales si no lo justificas, pues el día de mañana eso es un riesgo que te puede jugar en contra en un tema de debate de medida cautelar. Entonces creo que es muy importante lo que dices. Sí, sobre todo digo, este punto es importante, revisar que no tengas ahí este tema o si tienes este problema, pues bueno, tendrás que preparar por lo menos a 2 testigos que señalen dónde vives, ¿no? Que corroboren esa circunstancia. O 1 o 3, los que quieras. Bueno, obviamente pues ya llevas 5, pues para qué llevas 5, ¿no? Entonces está interesante eso también de los testigos. Me acordé ahorita de la plática que tuvimos con nuestro amigo el doctor Licón, que nos decía, pues por qué razón la gente o el Ministerio Público siempre dice tráeme 2 testigos. Dice, pues es un tema que traemos arrastrando el sistema tradicional, en un tema de prueba tasada, en un tema del propio código de procedimientos penales que te exigía 2 testigos. Entonces pues aquí en el sistema creo y concuerdo con él sobre pues no es necesario traer 2 testigos, tal vez con 1, pero creo que ese es un chip que todavía no nos hemos podido cambiar en el sentido de cuándo es suficiente, mejor dicho, ¿no? Así sí, es un tema ahí de libre valoración que pues la propia Constitución nos lo señala, ¿no? O sea, de ahí el 20 constitucional en el apartado A se señala esta parte de la valoración libre, pero como bien lo dices, ¿hasta cuándo será suficiente un medio de prueba o una prueba para demostrar pues que algo pudo haber ocurrido? Pero en este caso digo, para también poder ir cerrando este punto, el caso, pues bueno, se llevó a cabo, se pidió la audiencia inicial. Es muy difícil que un ministerio público te deje salir en términos del 140 a tu representado. Este 140 es si no va a pedir prisión preventiva, el ministerio público puede dejar en libertad a la persona imputada. En este caso, y muchos pues no lo aplican. Llegamos a la audiencia inicial, control de la detención. Justamente se debatió el punto de la sospecha razonada, este punto donde el policía realmente justificó el hecho de haber dicho estas personas están haciendo algo raro, me voy a aproximar a ellas. Hay diversos criterios que dicen que pues esto no es suficiente porque estaríamos criminalizando el acto de comercio en sí, ¿no? Imagínense ustedes, digo, tú has visto o has conocido el tema de las nenis, ¿no? Estas de nos quedamos de ver, ¿no? Y te doy tu abón y demás, ¿no? Es más, yo creo que, a ver, en la práctica, pues cuando hacen ese tipo de canjeos, pues no es ni siquiera tan evidente. Pues tú puedes llegar con tu caja de abón y adentro de la caja de abón puede venir 5 kilos de coca. Digo, a ver, no cabe ahí, ¿no? Pero a lo que voy es, tampoco es como que sepas que la gente que se dedica a eso, pues va a ser tan evidente, creo yo. Digo, hay sus excepciones, pero pues, tanto alguien que vende abón puede vender abón o puede vender abón y dentro puede traer otra cosa, ¿no? Totalmente. Entonces, pues bueno, al final del día son criterios y ese es un tema también que tenemos aquí en la Ciudad de México, yo creo que en todo el país. Cada juez tiene un criterio diferente. Hay jueces que te pueden decir por este mismo hecho, pues es un relato que no es creíble y por lo tanto ilegal detención. Y digo, muchos casos me tocaron así.
Lamentablemente en este caso de Felipe pues no ocurrió esto. ¿Por qué? Porque la juez se extralimitó. La juez dijo pues yo le tengo que creer al policía porque el policía no va a mentir. Entonces es suficiente para decretar la legal detención. Y posteriormente los datos de prueba, dice pues a ver, Fiscalía me presenta como dato de prueba para vinculación un dictamen en materia de química que establece que se trata efectivamente de marihuana, un dictamen en criminalística que señala que pues cuánto el pesaje de este, o sea lo que pesa la mercancía que le decomisan, la entrevista del policía en donde refiere los datos de modo, tiempo y lugar, y ahí es donde dice la juez, pues aquí el policía no miente, yo le tengo que creer, y por el contrario no hay cámaras y no hay nada que sustente la hipótesis del imputado de que él no estaba en ese lugar. Dice, por lo tanto hay datos suficientes para que se continúe la investigación y te voy a vincular a proceso. Y también si te pones a pensar, o sea, tú como juzgadora o juzgador, pues, a ver, también debes de ser muy objetivo, no vas a decir, a ver, esto se me hace raro, ¿no? Digo, hay siempre diversidad de conceptos, si fue bueno, si fue malo, pero pues, si te llegan con una puesta a disposición, un sujeto detenido, y te dicen que existe el material verde que corresponde a marihuana, pues por lo menos dices, bueno, pues ahí de dónde salió eso, ¿no? Que ya conociendo el contexto, pues es evidente, pero creo que también es bien interesante cómo puede funcionar esa libre valoración, ¿no? Sí, bueno, aquí el único punto que sí estuvimos ahí en contra fue en la afirmación que hizo la juez, ningún policía miente. Ese es un sesgo cognitivo que afecta a una resolución imparcial, ¿no? Porque no necesariamente todos los policías dicen la verdad. Entonces ahí hay una falacia dentro de la argumentación, pero bueno, es un tema que se discutió, bueno, en este caso se discutió después. Se queda vinculado a proceso y aquí es donde entra el punto que les había dicho, lo más importante. Cuando yo agarro el asunto, cuando ya comparecemos ante el Ministerio Público, esta persona, este Felipe, ya había comparecido con un defensor público y ahí él se había negado a aportar sus datos personales. Y y aunque cuando yo comparezco yo los aporto, le aporto domicilio, comprobantes, testigos, este argumento lo utiliza el Ministerio Público en la audiencia inicial para solicitar la prisión preventiva, diciendo que no se había llevado a cabo, que se había resistido, que era un comportamiento posterior el negarse a dar un domicilio. Y con este argumento la juez lo deja en prisión preventiva. Lamentablemente, pues sí, lamentablemente no podremos pensar, ay, ya perdí una parte de esto, de lo que tenemos. No fue así. ¿Qué pasó? Pues bueno, prácticamente tardamos aproximadamente 3-4 meses en pedir una revisión de medida cautelar, y en esa revisión con un juez diferente, pues bueno, se acreditó el domicilio y el juez dijo, ese silencio del domicilio no se puede utilizar en su contra porque la Constitución es muy clara, es un derecho del imputado guardar silencio, entonces eso no puede jugar en su contra, tiene domicilio, ya lo comprobó, por lo tanto cambian las condiciones y se puede ir en libertad, nada más se tiene que presentar cada 15 días para un tema de supervisión. Por último, preguntaremos, bueno, ¿y qué pasó con el homicidio y el feminicidio de la chica? ¿Por qué ya no se mencionó nada? Pues porque aquí lo importante fue de que Felipe, el día que estaban privando de la vida a estas dos personas, él se encontraba afuera de su barbería con su novia. Y afortunadamente les digo porque había un video, había una videograbación en donde se ve el video del negocio, del establecimiento, donde a la hora que estaban privando de la vida a estas dos personas, él se encontraba afuera y estaba pues entrando ahí con su novia a su establecimiento. Cuando le dijimos esto al Ministerio Público, pues simplemente nos dijo, bueno, pues ya nada más se va a quedar por narcomenudeo. Y mágicamente, pues ya no lo relacionaron con el asunto del feminicidio y el homicidio. Al otro sujeto que agarraron, porque también agarraron a Luis sí lo agarraron, pues él sí se fue. Pero imagínate, ya llevas portación de arma de fuego y llevas un feminicidio y llevas un homicidio. Entonces creo que fue un tema pues menos favorable para él, ¿no? Totalmente. Y a ver, creo que es un tema muy interesante en el sentido de que este tipo de historias seguramente habrá muchas parecidas en donde lamentablemente las circunstancias mismas, en este caso hubo una fortuna, por así decirlo, por contar con un dato un poco más objetivo que nos pudiese decir que efectivamente no sucedió el hecho, pero ¿qué pasaría en esos casos donde no los hay?
Y aquí es donde dejo sobre la mesa para el siguiente capítulo sobre esta forma de presunción de inocencia que nos han dicho que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público para poder comprobar que la persona es responsable, y en caso de que no lo pueda comprobar entonces tiene que presumirse siempre como inocente, pero a veces en la práctica puede tener matices ese principio de presunción de inocencia, y en este caso creo que fue afortunado el hecho de contar con esta información para poder resolver el asunto. Yo creo que pues bastante interesante, nos puede dejar con muchas reflexiones, y por mi parte creo que podemos poner sobre la mesa estos temas para en un siguiente episodio, para no hacer tan largo y pues ya les agradecemos en este no sé, tiempo que estuvimos platicando de este tema, que nos hayan escuchado, que se hayan quedado con nosotros, y sobre todo si tienen alguna duda o algo que nos puedan platicar, que nos puedan poner en la cajita de comentarios. Yo creo que lo que podríamos hacer en el siguiente episodio es en nuestras redes, cada quien a veces nos preguntan cosas que a veces por la actividad que tenemos no la podemos contestar inmediatamente, pero yo creo que este espacio podría ser utilizado para eso, para poder solventar algunas dudas, que la finalidad de este podcast de Vega MacGregor Arellano es poder resolver dudas y poder aportar desde nuestra cancha lo que sabemos, lo mucho, lo poco que sabemos, para que el día de mañana ustedes tengan una forma de tomar una decisión más informada. Irving. Pues nada más recordarles y agradecerles por quedarse hasta este momento, y recordarles nuestras redes sociales, las van a ver aquí, y pues nada, que den compartir y que nos sigan para este tipo de contenido si es de su agrado, y pues muchas gracias por todo. Muchas gracias.